¿Qué tal, queridos colegas? Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, continuando con nuestras jornadas en donde invitamos a nuestra aula a algún autor importante, algún teórico, y no teóricos, también gente que llegó a la práctica y fundamentó nuestra labor. Pues el día de hoy tenemos el gusto de invitar a nuestro salón a Makarenko. Gracias por este espacio, gracias por este momento de poder compartir y definitivamente el poder coincidir en tiempos y darnos este empuje conociendo los distintos autores que fundamentan nuestra labor y de los cuales podemos obtener ideas que aplicamos en nuestro salón de clases. El día de hoy, al hablar de Makarenko, es un autor que nos confronta, nos incomoda y es interesante porque justo por eso nos sigue educando. Makarenko no escribió para el aula ideal, escribió para la realidad dura, esa que muchos de nosotros conocemos. Grupos diversos, de distintas dinámicas, formas de ser, o sea, con algunos conflictos existenciales, resistencias, cansancios, pero aún así con una esperanza increíble de poder aprender y de una vocación también de nuestra parte. Pero partamos de algo interesante. ¿Cuáles son los antecedentes de educar en la adversidad? Anton Semyonov Makarenko, espero pronunciarlo adecuadamente, y así alguien me corrige en la pronunciación, de corazón lo tomo y lo aprendo. Él estuvo vigente, por así decirlo. Él vivió de 1888 a 1939. Desarrolló su propuesta pedagógica trabajando con jóvenes huérfanos y en conflicto social tras la Revolución Rusa. Imagínense, o sea, acaba de terminar la Revolución Rusa y todo el movimiento que implicó para los educadores la convivencia con los estudiantes. Y él no partía del estudiante ideal, sino de un sujeto herido por la vida, de un sujeto que había experimentado un colapso social, emocional, físico y con muchas carencias. Él mismo lo decía con claridad: la educación no es un proceso individual, sino un proceso social profundamente organizado. Desde ahí Makarenko rompe con la idea del docente aislado y del estudiante como un ente individual. La educación, como algunos otros autores ya nos lo han indicado, como nosotros también lo hemos comprobado, ocurre en comunidad. ¿Por qué? Porque ahí reforzamos y aprendemos aún más nuevos conceptos y nuevas ideas. Pero ¿cuál es el núcleo de su teoría? El corazón de su pensamiento se puede resumir en una frase clave: el carácter humano se forma en la colectividad. Makarenko, sin duda, nos habla precisamente de cómo va conviviendo el niño, joven, adulto en el aula, y también va formando su forma de desenvolverse. Va interactuando, va aprendiendo los cánones para la convivencia. Para Makarenko, el grupo no anula al individuo, porque muchos tienen en mente que al entrar a un grupo se pierde la individualidad, y al contrario, la individualidad se asienta y se integra. La disciplina no es castigo, es la organización consciente. La autoridad no se impone, se construye con el ejemplo, se construye siendo justos y de una manera ética. Aquí aparece un concepto central. Educar no solo es enseñar, también es formar el carácter, elemento que tenemos que tener muy en cuenta y que nosotros en nuestro salón de clases también influimos en ese sentido, con nuestros niños, jóvenes, con los colegas docentes, donde el carácter pasa a ser también un elemento esencial que vamos integrando en los procesos de aprendizaje. Sus conceptos fundamentales son colectividad,
Y él define a la colectividad como que no es masa ni caos, es un grupo con objetivos comunes, normas claras y responsabilidad compartida. En nuestro salón de clases así lo tenemos. Tenemos objetivos comunes de aprendizaje, de enseñanza, de conducción y de favorecer un aula segura. Tenemos las normas necesarias para poder lograrlo. Y tenemos esa responsabilidad compartida, porque es una responsabilidad institucional que parte desde la dirección, desde los colegas docentes, las academias y nuestros estudiantes. Makarenko advierte que si una colectividad organizada favorece la educación de cada uno de los estudiantes, debemos estar atentos a formar también esa colectividad, a favorecerla, con una disciplina consciente que no nace del miedo, sino del sentido, de reconocer que la disciplina es un orden y que permite el desarrollo de cada uno de los individuos. Sin duda, la autoridad pedagógica y el docente es una figura ética y no tiránica. Por ahí también hay una frase que me gusta mucho de Makarenko que decía: la autoridad del educador se funda en su personalidad, su ejemplo y su responsabilidad ante el colectivo. Entonces, definitivamente son elementos que cuando los trasladamos a nuestra aula tienen una repercusión inmediata. Los alcances de su propuesta. Sin duda, Makarenko amplía el horizonte de la educación, no solo en un aprendizaje académico, no solo un control conductual, sino una formación social, moral y ciudadana. Como diría él, educar es preparar a la persona para vivir y trabajar con otros. Al igual que otros autores, coincide en cómo la educación en el aula va más allá de nuestras cuatro paredes. Es una educación que fortalece los vínculos y el aprendizaje en comunidad. Aquí se conecta directamente con desafíos como los tenemos actualmente, que es la convivencia escolar. Todo lo que implica la convivencia escolar, ¿a qué nos lleva? En nuestros salones de clase hemos detectado qué variables hay en esa convivencia, que van desde la familia, las costumbres, la cultura, las redes sociales, las amistades, la disciplina, los valores, la participación, el reconocimiento. Son distintas variables que tenemos que identificar para poder favorecer y trabajar con ellas. Sin duda, Makarenko, cuando llega a nuestro salón, nos plantea una pregunta: ¿cómo se traduce todo esto que hemos platicado en nuestra aula real, en nuestro día a día? Cuando nuestro salón se convierte en el aliado pedagógico y damos responsabilidades reales, no simbólicas, construimos normas con los estudiantes y trabajamos, fíjense, nuevamente, el error como aprendizaje colectivo, pues definitivamente nos permite empujar de una manera consciente a la dinámica de conciencia social. Y este elemento es sumamente importante porque la conciencia social dentro de esta pequeña comunidad llamada nuestro salón de clase marca la diferencia, porque son ciudadanos responsables y son ciudadanos que están conscientes de todo lo que los rodea. El hecho de traer los aprendizajes externos, el hecho de incorporar a nuestras clases las situaciones reales que se presentan en el mundo y aterrizarlas en nuestros contenidos, en poder compartirlos en comunidad, nos genera esa conciencia. Y es parte de lo que buscaba Makarenko al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el perfil de nuestros estudiantes implica una atención, implica reconocer de dónde vienen y que muchas veces hay carencias que nosotros nos toca trabajar de alguna u otra manera. No a nivel de padres, no es nuestra responsabilidad, pero sí a un nivel académico o docente. Entonces, estos elementos son muy importantes que debemos de trascenderlos. Makarenko lo diría así: el niño se educa no cuando se le habla,
sino cuando participa en una vida organizada. Fíjense qué curioso. ¿Por qué? Porque al estar participando en la vida académica del salón, adquiere normas, las desarrolla, las interioriza y las hace parte de su día a día para poder tener una convivencia y reconocerse como un individuo y parte de la comunidad. Makarenko nos deja preguntas incómodas, pero necesarias. ¿Confiamos en el grupo o solo lo controlamos? ¿Nuestra autoridad inspira o solo vigila? ¿Educamos por competir o para convivir? Él nos recuerda algo clave: exigir al estudiante sin crecer, sin creer en él, es pedagógicamente inmoral. Entonces, si nosotros realmente no creemos en nuestros estudiantes, ¿a dónde estamos llevando el proceso educativo? Si no nos damos el tiempo de acercarnos y reconocerlos, no hay un objeto. Ahora, Makarenko no nos pide perfección, nos pide ser coherentes, no nos pide silencio absoluto, nos pide organización con un sentido. No nos pide control, nos pide confianza. Tal vez no podemos cambiar todo el sistema, y es muchas veces lo que llegamos a criticar, o lo que llegamos a incluso a tomar como un elemento para dejar nuestra vocación. Sin embargo, cada elemento que nosotros aportamos en el salón de clases, cada tiempo, cada dedicación, cada alma que tocamos, con nuestra preparación, con todos los elementos que vamos incorporando, definitivamente marcan la diferencia. Sigamos enseñando, busquemos la manera de trabajar de una manera consciente, activando en nuestros estudiantes la conciencia social, la responsabilidad ciudadana, porque al fin de cuentas somos agentes de cambio y no debemos perderlos de vista, no debemos de perder de vista nuestra finalidad. Queridos colegas, nos vemos la próxima. Recuerden que su página Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto y su servidor Juan Carlos compartimos un granito de arena. Déjenme sus comentarios. ¿Ustedes cómo llevan al salón a Makarenko? Cuídense mucho, nos vemos la próxima y un honor poder coincidir con cada uno de ustedes. Cuídense mucho.